Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a este acto, a esta presentación del libro de Miguel Dongil y Sánchez. Como muchos de vosotros sabéis, es historiador, escritor y divulgador. De Miguel hablará largo y tendido Álvaro Valdés, que también nos acompaña hoy aquí en esta mesa. Pero yo quería tomar antes la palabra en nombre y en representación del Ayuntamiento de Grado para agradecerle en primer lugar a Miguel Dongil, que esté una vez más aquí con nosotros en esta Casa de la Cultura. Como muchos de vosotros también sabéis, Miguel ya ha tenido la gentileza de colaborar tanto con el Ayuntamiento como con otras asociaciones y colectivos de aquí del Concejo. El pasado 5 de abril de este año 2019 fue el pregonero, como sabéis, de la Semana Santa de Grao, y un poco antes, en noviembre, tengo yo aquí apuntado, del 2017, participó también en una conferencia titulada La presencia de la Soberana Orden de Malta en Asturias y en el Concejo de Grao, siglos XIII al XIX. Concretamente, la Orden de Malta, sabéis que estuvo en Grao muy representada en San Juan de Villapañada. Además, esa conferencia forma parte, se publicó también como artículo en la revista Grado Villa y Alfoz, concretamente en el número 7. Por lo tanto, a Miguel hay que agradecerle efusivamente estas reiteradas colaboraciones, como digo, con el Ayuntamiento, con la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y en este caso con los organizadores de esta presentación, que son el propio Ayuntamiento a través de la Concejalía de Cultura, el Círculo de Estudios Pramaneses y la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Grado. También quiero aprovechar la ocasión porque muchas veces no se hace agradecer a gente como Álvaro Valdés, miembro de estas dos asociaciones, tanto de la Asociación Amigos del Camino de Santiago como del Círculo de Estudios Pramaneses, agradecerle su implicación y que colabore también en todo tipo de actividades. Como sabéis, el Círculo de Estudios Pramaneses organiza todos los años unas jornadas, pero queremos también a lo largo del año hacer otro tipo de actividades, como es el caso de la presentación de este libro. Un libro titulado Atención médica en las órdenes religiosas en Asturias, siglos XVI al XIX. Está editado por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias y cuenta con un prólogo del señor arzobispo de Oviedo. Como bien pudisteis comprobar a la entrada, es un libro que está a la venta. Solemos hacerlo así habitualmente en las presentaciones de la Casa de la Cultura, porque es una buena ocasión para que el autor nos dedique el libro a aquellos de vosotros que estéis interesados en adquirirlo. Además, es un libro que vale mucho, pero cuesta bien poco, porque son solo 10 euros. Y ya sabéis cómo están las cosas, eso ahora mismo es poco dinero para un libro. Bueno, lo dicho, gracias a Miguel, gracias a Álvaro, gracias a todos vosotros por estar de aquí en esta presentación. Los protagonistas son el libro, en este caso, de Miguel, el propio Miguel, y Álvaro, que es el que va a hacer la glosa en la presentación de Miguel Dongil y Sánchez. Gracias de nuevo. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y por dedicarnos un poco de ese precioso tiempo que todos a veces no tenemos, ¿no? Hoy, como sabéis, en esta Casa de la Cultura vamos a presentar este libro que lleva por título La atención médica de las órdenes religiosas en Asturias de los siglos XVI al XIX. Y es un trabajo de investigación de Miguel Dongil y Sánchez. Este libro ya fue premiado el año 2017 en el 4º concurso de trabajos cortos de investigación en Historia de la Medicina Asturiana, convocado por el Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Es una monografía de conjunto centrada en el análisis de la atención médica en las órdenes religiosas, con presencia en el Principado de Asturias durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Es el libro cuyo prólogo, como dijo Gustavo, corre a cargo del señor obispo don Jesús Salmontes, que es una consulta obligada para los amantes de la historia de la Iglesia, de las órdenes religiosas y de la medicina en Asturias.
Presentar a Miguel Don Gil aquí en grado, pues ya casi no hace falta, ya lo vamos a hacer medio moscón. Como dijo Gustavo, pues esta es la tercera ocasión, creo que ya nos visitan. Lo hizo en el año 2017 en este mismo lugar para hablarnos de la historia de la Orden de Malta y su presencia en la parroquia de San Juan de Pircañada. En el mes de abril de este año nos acompañó en el 8º pregón de la Semana Santa de Grado. Y hoy vuelve a estar con nosotros para presentarnos este libro relacionado en cierta medida con este Camino de Santiago que pasa por nuestro concejo y la atención hospitalaria que recibían los caminantes y peregrinos en los distintos monasterios hospitales por los que pasaban. Bueno, vamos a hacer un breve resumen del currículum de Miguel porque ya lo tuvimos que abreviar porque a este paso, no sé, pues echaré más tiempo presentándolo que él con su libro, pero bueno, decir que don Miguel Don Gil y Sánchez nace en Gijón, cursó los estudios de Historia en la Universidad de Oviedo, licenciándose en el año 2010, año en el que también obtuvo la mención de licenciado con grado en Historia por la presentación de su tesis de licenciatura. Paralelamente tuvo el premio fin de carrera en la licenciatura de Historia al mejor expediente académico de Asturias en el año 2010. Ha cursado estudios de máster, experto universitario y de especialización en el ámbito de la investigación histórica, la historia y la filosofía de las religiones y la enseñanza en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad de Oviedo y en la Universidad Pontificia Antoniano de Roma, siendo investigador y profesor colaborador del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, donde ha impartido docencia dentro del grado de Historia y donde la imparte dentro del programa de aulas de extensión universitaria del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. En el año 2017 obtuvo el grado de doctor en Historia por la Universidad de La Coruña. Paralelamente, es profesor de los centros de la Universidad Pontificia de Salamanca en Oviedo, así como dentro de la Semana Diocesana de Formación del Arzobispado de Oviedo del año 2018. Ha pronunciado un total de 26 conferencias y charlas a nivel regional, nacional e internacional, en prestigiosas instituciones y corporaciones. Dirigido el primer ciclo de conferencias Religiosidad Popular y Órdenes Religiosas en Asturias, y participado en un total de 16 congresos, reuniones, jornadas y ciclos de historia y educación. Además, ha escrito y publicado más de 85 artículos científicos y de divulgación, cuya cota cronológica abarca la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, siendo su principal línea de investigación la historia de la Iglesia. Hasta ahora ha publicado un total de 6 libros, el primero de ellos dedicado a la historia reciente del carlismo, el segundo centrado en la historia del clero regular asturiano, el tercero sobre la historia de la ilustre hermandad de la Santa Veracruz de Gijón, el cuarto referido al día a día de Ignacio Bertrán, alcalde de Gijón, el quinto sobre la Semana Santa de Gijón del año 1938 y el sexto, el que hoy se presenta, sobre la historia de la atención médica en las órdenes religiosas en Asturias. Sus libros están presentes en los fondos de las más prestigiosas bibliotecas a nivel internacional: la Librería del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Francia, entre otras. A lo largo de su trayectoria ha sido miembro del Consejo de Redacción de la revista Iberia, miembro de la Junta y icónomo de la Zona Pastoral de Asturias de la Orden Franciscana Seglar, responsable de la sección Cultura Cristiana, Historia del Semanario Diocesano Esta Hora y cronista de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón. En la actualidad es colaborador del Semanario Diocesano Esta Hora, dependiente del Arzobispado de Oviedo. Asimismo es colaborador en varios medios de prensa, radio y televisión. Es copresentador en el proyecto audiovisual Andariegos por Asturias, redactor del blog Tiempos de Historia, director de la revista Tiempos Historiados, secretario de la revista Anales Americanistas, académico correspondiente del Instituto de Estudios Históricos Valdes y Valdés, vicepresidente de la Asociación Familia Sánchez Moro, cronista oficial de la zona de Asturias de la Orden Franciscana Seglar, académico correspondiente de la Academia de Letras y Artes de Portugal,
Además, es miembro de la Unión de la Nobiltà de Italia y ha sido condecorado con la medalla conmemorativa del 1300 aniversario de la proclamación del rey Don Pelayo, concedida por el Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. Recientemente ha sido nombrado coordinador de patrimonio de la Orden Franciscana Seglar en España, caballero honorario, asesor de comunicación y director del blog de la Casa Troncal, de Caballeros Hijos d'Algo de los 12 linajes de la ciudad de Soria, cofrade de honor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y pregonero de la Semana Santa de Grado del año 2019. Y también embajador de la candidatura de la cultura sidrera asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entre otros nombramientos y distinciones. Y bueno, después de este currículum tan extenso, creo que lo mejor ya es escuchar a Miguel y que nos presente este libro hoy aquí en Grado, cosa que pues, le agradecemos. Buenas tardes a todos vosotros. Iba a decir ustedes, pero ya he venido varias veces y yo creo que tratar de ustedes ya es demasiado fuerte. Entonces, como estamos en familia, pues os trato de tú. Dice el refrán que es de bien nacido ser agradecido. Y cuando se presenta un libro, yo creo que siempre es muy honesto pues agradecer a todas aquellas personas e instituciones o corporaciones que te han ayudado pues, en que ese libro vea la luz. En ese sentido, quisiese hacer unos agradecimientos iniciales sobre la gestación del libro y también, ya que estoy aquí en Grado con vosotros, hacer unos agradecimientos por la coordinación de esta presentación en Grado. En este sentido, en primer lugar, quiero agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias el hecho de que haya editado este libro, que tiene como antecedente el cuarto premio de trabajos de investigación cortos en historia de la medicina en Asturias. Yo presenté en el año 2017 un trabajo de investigación sobre la historia de la atención médica en las órdenes religiosas en Asturias, fue premiado y como colofón ese trabajo se editó. Aquí tenéis el acto de presentación, el acto de concesión del premio y el diploma, a título de curiosidad. Y debo agradecer especialmente al doctor Alejandro Graña, su presidente, el hecho de haber aceptado o haber propuesto esa idea de que se publicase. También quiero agradecer muy efusivamente al arzobispo de Oviedo, Fray Jesús Salmontes, el hecho de que tuviese interés en prologar este libro, porque supone de algún modo su firma pues el reconocimiento institucional que tiene la importancia de reconstruir la historia general, la historia de Asturias, pero en particular, ya que estamos en cuestiones de la Iglesia, por la historia de la propia institución de la Iglesia. Entonces le agradezco mucho ese prólogo. Y en tercer lugar, quisiera agradecer a Álvaro Valdés, hasta hace un momento aquí a mi lado, ahora está ahí sentado, un apasionado de las tradiciones, la cultura y la historia de Grado, así como un activo participante y organizador de las procesiones de Semana Santa y miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Grado, a la que yo tengo el honor de pertenecer como cofrade de honor, el hecho de estar hoy aquí presentándome. Como así lo hizo en las 10º jornadas de estudios locales de Grado del año 2017, que ya se mencionó. La verdad que pasa el tiempo rápido, de ese 2017 hasta ahora yo lo recuerdo como que han sido unos meses y resulta que ya han pasado 2 años, ¿no? Pues es que el tiempo pasa volando. Y quisiera también agradecer a Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial de Grado, que también ha estado aquí sentado con nosotros y me ha presentado, el hecho de haber coordinado pues, esta presentación del día de hoy. Y también quisiera felicitarle personalmente por todas las iniciativas culturales que desarrolla en el ayuntamiento, y me parece muy importante que todos los ayuntamientos, dentro de sus secciones
o concejalías de cultura que patrocinen y promuevan todo lo que tiene que ver con la cultura, con la historia, las tradiciones de un lugar. A mí me parece muy importante. Y dicho esto, quisiera también extender pues esa felicitación o agradecimiento a la Casa de Cultura por haberme prestado esta sala en la que nos encontramos. El libro que hoy presento se ha presentado anteriormente en 3 lugares. ¿Dónde? Pues en las sedes que tiene el Colegio de Médicos a lo largo de toda Asturias. En la sede del Colegio de Médicos de Oviedo, el 11 de octubre, en la de Gijón, el 25 de octubre, y en Avilés, el 9 de noviembre. Aquí tenéis las fotografías y también las reseñas aparecidas en la prensa. Aparte de eso, se presentaron 2 conferencias relacionadas con el tema o el contenido del libro, pero que no fueron presentaciones, fueron simplemente pues tratar algún tema puntual que se hicieron en el Parador Nacional de Cangas de Onís y también en el Club Rotario de Gijón. Pero como digo, y lo que quiero destacar es que esta es la primera presentación como tal que se realiza fuera de las 3 sedes que tiene el Colegio de Médicos en Oviedo, Gijón y Avilés. Y este hecho no es casual, se debe a que yo he querido que este sea el 4.º lugar donde se presenta por mi gran afecto y mi vinculación con Grado y con su Semana Santa, y cada vez que acudo a Grado me siento como en casa y hermano de todos vosotros, unos con más, entonces por eso quise que fuese aquí. En 5.º lugar, quiero agradecerles a todos ustedes el hecho de que estén aquí en mi presentación del día de hoy, porque una presentación sin público pues no tiene ningún sentido. Y además, en tanto que la edición ha tenido tanta aceptación que casi está agotada y no se distribuye además en librerías, pues también es un momento idóneo que puedan conseguir un ejemplar y yo se lo puedo dedicar, muy encantado de ello. Y dicho esto, también quisiera agradecer pues la cobertura que nos ha dado los medios de comunicación. Aquí he hecho un collage que, pues, de todas las reseñas y referencias de prensa, radio, televisión que se han hecho en torno a la presentación del libro en todas las sedes del colegio y en concreto también en Grado. Hoy específicamente, igual alguno de vosotros lo vio, me hicieron una pequeña entrevista que apareció en el noticiero de la CPA. Entonces, está bien que no solo se hagan estos actos, sino que también se cuenten para que toda la sociedad asturiana pues se entere, ¿no? Y llegue al conocimiento de ellos. Ya no quiero aburrir más con estas cosas introductorias. Sobre mí se ha dicho mucho, así que me lo voy a saltar. He traído simplemente un collage. Aquí están todos mis libros, ya que se dijeron, pues aquí están todos los libros que he publicado. Dentro de poco ya entran en la diapositiva. Bueno, y me encanta divulgar. Yo soy profesor de historia, escritor, pero aparte del conocimiento de la historia me gusta contarla y que llegue a la sociedad. Y por eso aparezco en medios de comunicación cada vez que se presenta la ocasión. A eso se debe. ¿Cuál fue la motivación de este libro? Pues esto es una cosa interesante, ¿no? Porque conviene saber cuál es la motivación de cualquier autor para hacer un libro, para saber, pues, en primer lugar, qué fue lo que le movió a ello, qué interés tiene también la temática, etc. Pues, en primer lugar, lo que a mí me animó a la elaboración, mejor dicho, de este libro fue, como ya comenté antes, ese premio que convocó el Colegio de Médicos. Yo, como soy especialista en la historia de las órdenes religiosas en Asturias en la Edad Moderna, porque ese era el tema de mi tesis doctoral, pues quería presentarme al premio y dije, bueno, voy a tratar la atención médica en el caso asturiano para las órdenes religiosas. Además, debo añadir el hecho de que comprobé que no había ninguna publicación o monografía que analizase la atención médica para el caso de las órdenes religiosas. Casi no hay publicaciones, aparte de las que hizo Tolívar Fáez respecto a la historia de la atención médica en Asturias, que son pocas publicaciones, pues aparte de eso, y más concretamente para las órdenes religiosas, que además tuvieron mucha importancia en la atención médica, lo veremos ahora, pues no había nada. Entonces dije, bueno, pues mira, qué mejor que reconstruir este aspecto de la historia que no se ha tratado. Y eso fue lo que me motivó a elegir este tema, que, como sabéis, pues fue premiado y ello motivó que se publicase. La historia, por tanto, de la atención médica en el interior de las órdenes religiosas es una temática que cuenta, como he dicho, con un número muy limitado de publicaciones para Asturias y también podríamos decir casi a nivel general de España, sobre todo para esta época. Pero en el caso de Asturias más, vamos a decir que pues,
este vacío es más grande. Y esto, como digo, es lo que me animó a hacerlo. ¿Y qué objetivos he perseguido con este libro? Pues por un lado, cubrir este vacío, es decir, hacer una composición del lugar, ¿no? Una monografía, una reconstrucción de cómo era la atención médica en las órdenes religiosas. ¿Y cómo lo hice? Pues sobre la base de la documentación que fui encontrando en los diferentes archivos monásticos. En el 19 desaparecen muchos monasterios y conventos por la desamortización y exclaustración. Al clausurarse, pues esa documentación en algunos casos se va a enviar al Archivo Histórico Nacional. Yo estuve en Madrid consultando esa documentación. Hay archivos de algún monasterio que siguen en Asturias. ¿Por qué? Hay algún monasterio, por ejemplo, las dominicas de Cangas de Narcea, es de esta época y siguen vigentes en la actualidad. Entonces fui a consultar su archivo. O las Pelayas, las benedictinas de Oviedo, etc., ¿no? Con todo esto, pues con todo este material, pues pude hacer esta composición de conjunto. Y vamos a adentrarnos ya en el contenido del libro y lo que voy a hacer, como una especie de toma de contacto, pues voy a intentar resumir a grandes rasgos el contenido del mismo y para que ustedes, bueno, sepan un poco lo que vosotros os vais a encontrar cuando lo ojeéis o lo podáis leerlo. Entonces vamos a ello. En primer lugar, quisiera hacer una composición del lugar respecto, antes de entrar en Asturias, hay que entender un poco cómo es la atención médica en las órdenes religiosas, ¿no? A nivel general. Y entonces a esto nos vamos a dedicar, desde el cristianismo primitivo hasta esta época en la que nos movemos. Hay que decir que en el cristianismo, vamos a decir, inicial, que va del siglo I al IV después de Cristo, pues estaba caracterizado por un clima de exaltación mística. No se da importancia al bienestar del cuerpo, considerando que el cuerpo era casi únicamente un instrumento de penitencia y que tampoco había que prestarle mucha importancia a su estado. Se pensaba además que la salud del cuerpo y el espíritu dependían únicamente de Dios. Entonces, si solo depende de Dios, pues simplemente que hay que encomendarse a Él y pues dejar que Él nos cure, si es que nos cura, ¿no? La aplicación de las oportunas oraciones y el sacramento de la extrema unción, podemos decir que eran los únicos fármacos, vamos a decirlo así, que se consideraban válidos en esta época inicial, del siglo I al IV después de Cristo. Pero hay que decir que ya en este cristianismo primitivo había dentro del cristianismo algunas ideas o algunos conceptos que iban a ayudar a que pronto se viese como una herramienta de utilidad la atención médica. Dentro del cristianismo se vio que el hombre podía intentar, con los conocimientos que tenía, actuar sobre la naturaleza, aunque era Dios el que finalmente curaba, ¿no? Pero sí que se interpretó que el ser humano podía intentar pues tratar de curar al cuerpo. Debemos tener en cuenta lo siguiente, que en el cristianismo se cree que una vez que llegue el final de los tiempos, pues cada alma se volverá a unir a su cuerpo físico. De ahí que en la Iglesia Católica, y hasta hace muy poco, no se permitiese la incineración, porque había que preservar el cuerpo porque se iba a reunir con el alma en algún momento. Entonces, también en esto, pues hace que la medicina sea vista como una herramienta útil porque ayuda a la mejor preservación de la salud y del propio cuerpo. Entonces, vemos como aquí ya hay un cambio de perspectiva. Y ya en las primeras reglas del monacato oriental, vemos como los fundadores del monacato oriental van a hacer alusiones en sus respectivas reglas, estamos hablando en torno al siglo IV, respecto a el cuidado de la salud, la atención de los enfermos. Por ejemplo, tenemos a San Antonio Abad, en el siglo IV después de Cristo, en el inicio de la experiencia monástica cristiana, y recomendaba, por ejemplo, a sus discípulos y seguidores que visitasen a los enfermos y a los moribundos, llenando sus vasos de agua y evitando turbar sus almas afligidas. Es decir, ya que estaban pasándolo mal, pues no los atormentasen, no les agobiasen, etc. Y podríamos citar otros, pero con esto es suficiente. Bien, vamos allá a adentrarnos a la Edad Media, que va del siglo V al XV después de Cristo.
podemos afirmar que en el occidente cristiano, en Europa, podemos decirlo así, más o menos, solo florecen plenamente los monasterios de la Orden de San Benito, en la Edad Media. Ahí está el origen de la medicina monástica, con la fundación del primer monasterio en Montecassino en el 529, en el siglo VI, en el 529 después de Cristo. A partir de aquí comienza una estrecha relación entre las órdenes monásticas y la atención médica. El proceso más o menos es el siguiente. Cuando desaparece el Imperio Romano, todo el saber de la antigüedad, todos esos códices, tratados científicos y de medicina, se van a conservar en las bibliotecas, en los archivos de los monasterios. Los monjes van a ser los que preservan esa cultura clásica, y es como llega todo ese conocimiento a la Edad Media. No solo lo conservan, sino que lo copian, lo reproducen y también lo leen y lo ponen en práctica. Entonces va a haber monjes que de forma totalmente autodidacta leen esos tratados de medicina y empiezan a aplicar en sus hermanos de religión pues esos conocimientos. Y luego, de su propia práctica, obtienen nueva experiencia y hacen nuevos tratados uniendo al saber clásico los propios resultados de sus experimentos, vamos a decir así. Y entonces, ¿esto qué produce? Que vamos a decir que la medicina monástica es la medicina hegemónica y la medicina, vamos a decir, puntera en toda Europa o en el occidente cristiano a lo largo de la Edad Media. Solo esto cambia en torno al siglo XII, porque en torno al siglo XII, o del paso del siglo XII al XIII, empiezan a surgir las universidades. Universidades en las cuales hay facultad de medicina y empieza entonces a exigirse el título de médico para ejercer. Y el médico generalmente es un médico que procede ya del entorno seglar o laico. Entonces es en torno al siglo XII cuando digamos que esa hegemonía de los monjes como médicos o enfermeros empieza a decaer a favor de esos titulados, nuevos titulados de las universidades. Además hay que tener en cuenta que en paralelo a esto, la Santa Sede de la Iglesia empieza pues a condicionar o a frenar, mejor dicho, que los monjes se dediquen a la atención médica, porque interpretan que si se dedican por entero a la atención médica van a dejar sus verdaderos objetivos, la vida en comunidad, el rezo, la oración y otros quehaceres. Entonces entienden que si se dedican a la medicina, pues están dejando sus verdaderas obligaciones. Entonces también la Iglesia va a intentar frenar que los monjes se dediquen por entero a su vocación médica. Esto es lo que hace que a partir, como digo, del siglo XIII, pues empiece a decaer la medicina monástica. Lo que sí vamos a ver, y esto es importante, que cuando ya vaya a empezar la edad moderna, que es la siguiente etapa, en el siglo XVI, aunque ya está en retroceso la hegemonía de la medicina monástica, vamos a ver cómo en el interior de los muros monásticos sí que se va a seguir aplicando y desarrollando mucho la atención médica. Entonces vamos a encontrarnos como dentro de los monasterios y conventos va a haber una excelente atención médica. A veces porque hay propios monjes, ¿no?, que son médicos, cirujanos, etc. Y en otros casos, cuando ya vaya avanzando los siglos de la Edad Moderna, vamos a ver que se van a empezar a contratar médicos seglares, ¿no? Pero vamos a ver cómo hay una buena atención médica dentro de las comunidades religiosas. También hay que hablar, por ejemplo, y esto se va desarrollando sobre todo a lo largo de la Edad Media y llega a su culmen, vamos a decirlo así, a su máximo apogeo en la Edad Moderna, el surgimiento de las boticas. Las boticas monásticas son muy importantes. Hay monjes que son excelentes boticarios, que saben preparar con diferentes componentes naturales medicamentos que curan la salud. Las principales boticas europeas, las mejores, las de más calidad, donde se preparan los mejores medicamentos, son las boticas monásticas. Por ejemplo, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, estamos hablando ya para el siglo XVII, XVIII, en plena Edad Moderna, llegó a convertirse en centro de exámenes para todos los boticarios de la Corona de Castilla. O sea, a ese extremo llegamos, ¿no?, que el monasterio de San Lorenzo del Escorial llega a ser centro de exámenes, ¿no?, para aprobar a los futuros boticarios. Muestra de esa estrecha vinculación con la atención médica y también con la elaboración de medicamentos.
Y dicho esto, ¿qué es lo que va a ocurrir en torno al siglo XIX? Bueno, pues lógicamente el contexto de la desamortización y exclaustración va a producir que se cierran muchos monasterios y conventos. Esto va a trastocar la vida de estas comunidades que desaparecen en muchos casos y también esto afecta al terreno pues, de esa atención médica que desarrollaban. ¿Qué vamos a encontrarnos? Y esto ya se sale del libro, pero lo quiero decir. En la segunda mitad del XIX y ya entrando en el siglo XX van a aparecer congregaciones religiosas que van a tener como uno de sus objetivos principales la atención médica o la atención de los más necesitados. Pues sobre todo, por ejemplo, a las hijas de la caridad, aunque uno de sus objetivos es la enseñanza, las tenemos en Asturias desde finales del siglo XIX, otro de sus objetivos principales es la atención médica. Son enfermeras en hospitales, por ejemplo. Otras congregaciones que aparecen en este momento son las Siervas de Jesús y de la Caridad, entre otras congregaciones que aparecen muchas, a finales del XIX y ya en el XX. Esto es un poco el repaso general. Y vamos a entrar ya en el caso asturiano, que es el que nos interesa, y vamos a comentar sobre todo anécdotas o cosas curiosas que nos van a llamar seguro la atención. Y lo que voy a hacer es seguir un poco pues, el orden de capítulos del libro. Lógicamente no voy a contarlo todo, voy a contar alguna cosa, intento recoger por cada monasterio y comento todas las referencias respecto a la atención médica, ¿no? Pero yo me voy a centrar únicamente pues, en algunos casos. Todo lo tenéis en el libro, con mucho lujo de detalles. Antes de entrar ya en cada caso, quisiera decir dos pinceladas respecto a cómo era o cómo estaba a nivel epidemiológico Asturias, qué enfermedades había, era una región que había buena salud o había muchas enfermedades, bueno, un poco en el contexto en el que luego se va a mover esa atención médica en las órdenes monásticas, ¿no? Por lo que tenemos en el caso asturiano es que debido a que es una región apartada, fría, húmeda, pues va a hacer que sea un lugar donde se van a cebar una serie de epidemias, ¿no? Digamos que las epidemias que se dan en toda la corona de Castilla, en esta región, pues por ser apartada, húmeda, etcétera, pues va a hacer que, digamos que sean más intensas. Se han cuantificado a través de la documentación, eso se ha hecho algún estudio, eso no lo hice yo, eso ya estaba hecho, se han llegado a cuantificar que del siglo XVI al XIX hay un total de 18 grandes epidemias que lógicamente van a conllevar un gran número de muertes. 18 grandes epidemias del 16 al 19. Pero es que la mitad, es decir, el 50%, 9, son en el siglo XVIII. Estas grandes epidemias, unidas a que la producción agrícola era limitada, producto de la mala orografía del clima, enfermedad más escasez de comida y el mal clima, todo esto lleva a que va a haber unas crisis de mortandad muy elevadas, ¿no? Entonces digamos que la situación del Principado a nivel médico pues, o epidemiológico de las enfermedades pues era, vamos a decir, que mal. En este contexto nos movemos. Vamos a ver entonces cómo era, si era buena, mala o regular la atención médica en las comunidades monásticas. Yo ya os adelanté que es bueno, lo vamos a ver ahora, pero bueno, lo vamos a comentar con más lujo de detalles. Vamos a empezar por la orden de San Benito y voy a empezar a contar cosas, detalles curiosos. Pues en el monasterio, por ejemplo, de San Salvador de Celorio, tenemos referencias muy claras en la documentación de que les costaba mucho tener un hermano lego. Los hermanos legos, digamos que eran los hermanos dentro de una comunidad monástica de segunda. Eran miembros de la comunidad, pero no eran, digamos, religiosos de pleno derecho. Bueno, pues estos hermanos legos solían llevar a cabo los oficios más viles, o los oficios, vamos a decir, pues más trabajosos, pues eran cocineros, o a veces incluso enfermeros, y entonces hay un oficio que lo realizaban los hermanos legos en el monasterio de San Salvador de Celorio, en Llanes, que era el de sangrador y barbero. Hay que tener en cuenta que en esta época, por destacarlo, se creía que las sangrías, es decir, efectuar pequeñas incisiones en la piel para que saliese la sangre, esto ayudaba a que si tú tenías una enfermedad, esa sangre que salía con esa enfermedad o con ese mal, y eso aliviaba la enfermedad, hasta el punto de
a base de efectuar varias sangrías se quitaba el mal, ¿no? Que ese uno tuviese. Pues los encargados de hacerlo, que digamos que son un personal de la atención médica muy básico, eran los barberos y sangradores. ¿Por qué? Porque el mismo barbero, aparte de afeitar, pues también era el que efectuaba las sangrías. Y costaba mucho tenerlo en la comunidad, no había. Entonces, después de muchas gestiones y de mucho buscar, se consigue, después de estar 2 años buscando, desde el año 1701 al año 1703, se consigue encontrar a Juan Suárez, al que se le propone dar el hábito de lego, porque va a ocupar ese oficio que hace falta. Por eso se le va a dar el hábito. Y procede de la ciudad de Santiago de Compostela. Mirad dónde hay que ir a buscarlo. Y tenía fama de que era muy hábil en este oficio. Y el último miembro de la comunidad que se va a encargar de este oficio, en el caso de San Salvador de Celorio, es Fray Veremundo. Fray Veremundo, estamos ya en el contexto del paso del siglo XVIII al XIX, Fray Veremundo era un andaluz que estudió medicina en Madrid, París y Montpellier. O sea, que tenía un conocimiento médico, una formación muy elevada. Y va a estar al frente de este cometido durante muchos años y tendrá una gran fama por todo el concejo. Porque además de atender a sus hermanos de la comunidad, cuando se les requería en el concejo o en la comarca, en el territorio circundante, él ayudaba. Y entonces va a tener una gran fama en toda la región porque ayudaba a curar a muchas personas. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. O sea. Y vamos a seguir avanzando. En cuanto al monasterio de San Vicente de Oviedo, como era un monasterio rico, uno de los más ricos de toda la región, junto con, por ejemplo, con el monasterio de San Juan Bautista de Corias, son los 2 monasterios masculinos benedictinos y son los 2 pues, de los más ricos que hay en la región. Cuanto más riqueza, pues también mejor atención médica habrá. Pues, en el monasterio de San Vicente de Oviedo tenemos constancia de que en el siglo XVIII, en torno a mediados del siglo XVIII, mediados y finales del XVIII, tenían al servicio de la comunidad un total de 2 médicos y un cirujano. O sea, es decir, 3 personas para la atención de la salud de los religiosos. Esto, digamos que está muy bien, ¿no? Para la época. Y tenemos a la figura que siempre hay que recurrir a él porque era un hombre todoterreno, del padre Benito Jerónimo Feijóo, un gran ilustrado, un gran pensador, y estaba muy interesado por el avance del conocimiento científico. Sabéis que es gallego, pero los asturianos nos lo hemos apropiado. ¿Por qué? Porque él desarrolló su vida religiosa desde el año 1709 hasta el año 1764, que muere, vive y reside en Asturias. Entonces es como asturiano de adopción, ¿no? Pues tenía un conocimiento científico muy elevado para la época. Estaba al corriente de todas las novedades a nivel científico que surgían en Europa, gracias a que conseguía ejemplares, obras científicas, publicaciones que no llegaban al mercado editorial de Oviedo, que era muy limitado, y él las conseguía a través de un amigo suyo, el padre Martín Sarmiento, que en Madrid, que sí llegaba a las novedades editoriales de Europa, pues cada vez que llegaba una novedad, él la compraba y automáticamente se la enviaba por correo al padre Feijóo. Y tenía una biblioteca muy específica, muy especializada, y lleva, por ejemplo, a que conozca técnicas que apenas se conocían en España y mucho menos en la región. Por ejemplo, la técnica de la variolización. ¿Qué es esto de la variolización? La inoculación de la viruela, que es el antecedente de la vacuna. La vacuna no deja de ser introducir una pequeña cantidad de esa enfermedad para que el cuerpo genere las defensas oportunas para luego no ponerse enfermo. Pues la técnica de la variolización, él la conoce. Además, se intercambió con sus amigos y sus conocidos un total de 15 cartas donde habla de cuestiones muy específicas de contenido médico. O sea, ahí se evidencia que él tiene un conocimiento científico y médico muy importante. Y no solo es que lo tuviese, es que sino también lo ponía en práctica en su comunidad, la comunidad de San Vicente de Oviedo. Y aquí viene otra anécdota muy simpática. A mediados del siglo XVIII hay un suceso que ocurre en las cocinas del monasterio. Hay un ayudante de cocina, Bartolín, y mientras está cocinando de repente se cae al suelo, empieza a tener espasmos y todos sus hermanos de religión, la comunidad piensa que está poseído. Entonces lo cogen y lo van a llevar a la iglesia del monasterio para hacerle un exorcismo.
El padre Feijóo en ese momento no estaba, pero cuando lo escucha le sorprende y entonces va a la cocina, lo examina y comprueba, después de hacer un examen físico, que no está poseído, sino simplemente que tiene un ataque epiléptico. Pero en aquella época pues no era tan conocido este tipo de hecho. Entonces él relaja a todos sus hermanos y les dice, no está poseído, no tiene el demonio dentro, lo único es que tiene un problema de salud, ¿no? Y entonces es una historia bastante pues simpática. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, en el monasterio de Santa María de Obona tenemos a Fray Valentín Calviño, que se dedicó al ejercicio de la medicina y el cual contó con una gran fama en el siglo XVIII. Era amigo del padre Feijóo y llegó a tener más de 90 años, que para la época era mucho. No se sabe si es casualidad, genética o que el uno se ha aplicado el conocimiento médico, ¿no? Pero bueno, llegó a tener 90 y pico años, que para la época era mucho. ¿Algún dato más? Bueno, del resto de los monasterios que nos quedan, del monasterio de San Juan Bautista de Corias tenía una excelente botica y también tenía una enfermería que sabemos un poco cómo funcionaba en el siglo XVIII. Sabemos, por ejemplo, que en la enfermería del monasterio de San Juan Bautista de Corias a los convalecientes se les suministraba, entre otros alimentos, porque aparece referenciado en la documentación, cántaras de vino blanco. También se conoce la compra de instrumentos médicos y también el pago de servicios al cirujano, así como la aplicación del tratamiento de las sanguijuelas. Las sanguijuelas se usaban para extraer sangre, ¿no? Pues todo esto aparece en la documentación del monasterio de San Juan Bautista de Corias, entre otras cosas. Así como, por ejemplo, también compras de leña que se usaba para calentar las dependencias de la enfermería, para que los enfermos no cogiesen frío. Bueno, pues son detalles que vemos como hay una eficiente atención médica. Y dicho esto, vamos a un caso, al caso de la Orden del Císter o la Orden de San Benito, que como no ha dejado mucha documentación no se puede decir mucho. Lógicamente, no es que apenas haya atención médica, es que la documentación da lo que da. En cuanto a la comunidad masculina de Santa María de Villanueva de Oscos, tenemos constancia en el siglo XVIII y XIX que entre los gastos de la comunidad siempre van a figurar los de compras de medicamentos para la óptica, que estaba siempre bien atendida. Y en cuanto al monasterio de Santa María de las Reales Huelgas Huelgas Reales de Áviles, pues también tenemos alguna referencia respecto a gastos en la compra de medicamentos para la botica en el siglo XIX, a principios del XIX. Y vamos a un caso muy interesante que merece la pena que nos detengamos en él. En algún sitio ya lo he comentado y creo que hoy en la tele salió en ese minuto y pico que me dedicaron, que es el siguiente: la Orden de San Francisco. Voy a tratar una cuestión que tiene que ver con la salud. No es tanto con la medicina, sino como una cuestión que afecta a la salud. Y es la siguiente. Yo buscando entre la documentación de los monasterios y conventos, un día de casualidad, cuando ya estaba haciendo la tesis doctoral, empiezo a ver que dentro de las compras que se hacen en el monasterio de comida, de medicamentos, de otras cosas, veo que empieza a aparecer tabaco a partir del siglo XVII, siglo XVII, XVIII, XIX. Y yo me llamaba la atención, tampoco aparecía mucho, y un día dije, bueno, voy a hacer una investigación de por qué se consumía cada tabaco, en qué cantidad. El día que yo me pongo con este objetivo, empiezo a ver que todo el tabaco que se compra, solo se compra en los monasterios masculinos de la Orden de San Francisco. Y digo yo, bueno, pues digo, no tiene que haber. Y luego vuelvo e intento rebuscar en el resto de órdenes y en los gastos no aparece el tabaco, solo aparece en la Orden de San Francisco. Entonces digo, bueno, tendré que buscar una explicación a esto. Explicación que yo he encontrado. Hay que decir que respecto a esa vinculación de la Orden de San Francisco con el tabaco no hay ninguna publicación a nivel general. Entonces, pero la hipótesis a la que yo he llegado, y yo creo que tiene bastante fundamento, es la siguiente. Bien, como sabéis, o igual no, dentro de las comunidades monásticas franciscanas masculinas, en Asturias tenemos el colegio y convento de San Juan de Capistrano, actual parroquia de San Juan de Capistrano, que está en Villaviciosa. Pues en ese colegio y convento que desaparece en el 19, se forman durante toda la Edad Moderna los misioneros franciscanos
que van a ir a evangelizar a América. Pero no solo de la región asturiana, sino que vienen frailes franciscanos a formarse de toda la península, que luego van a ser enviados a América. Bien, cuando son enviados a América, van a entrar en contacto con la producción del tabaco. En las reducciones franciscanas, las reducciones que le hacían los franciscanos y también los jesuitas, por ejemplo, era un territorio que se ponía bajo la administración de una comunidad o un fraile y les enseñaban pues a los indígenas la lengua castellana, los fundamentos de la religión católica, cómo llevar una vida civilizada, entre comillas, conforme a lo que se entiende por civilización en Europa, y también les enseñaban pues a desarrollar un oficio, etc. Entre las cosas que se van a proponer es que los indígenas cultiven tabaco, porque se produce en América, es una planta de ahí, como sabéis. Pues bueno, este tabaco que se produce, sobre todo en las reducciones franciscanas del Paraguay, da tanto excedente que se va a comercializar y se va a enviar a Europa. Mi hipótesis, mi teoría es que estos frailes franciscanos que van de misioneros a América y que salen de San Juan de Capistrano, en Asturias, al final de sus días, cuando regresen, algunos a Asturias van a traer esa costumbre que han adquirido, que es el consumo de tabaco que han visto en América, y lo van a extender como una moda entre sus hermanos. Y esto hace que se compre tabaco solo en las comunidades masculinas de la de San Francisco. Y veo compra de tabaco a partir del 17 hasta el 19, que es hasta donde llego yo. Como un detalle respecto al tabaco, diré que, bueno, lógicamente en esta época no sabían que el tabaco era malo. Es más, había tratados médicos que interpretaban inclusive que el tabaco, bueno, pues era bueno porque ayudaba a mejorar el estado de ánimo, uno estaba más contento, o a veces hay que decir que el tabaco en pequeñas cantidades se usaba como un componente para hacer determinadas medicinas, la nicotina, etc. Bueno. Y lógicamente, si hubo algún caso de fraile franciscano que enfermó por el tabaco, como pensaban que era bueno, pues lógicamente no lo habrían detectado como que era por culpa del tabaco. Esto hay que decirlo. Y como un detalle, diré que el padre Feijó, entre sus experimentos científicos, que bueno, el padre Feijó era benedictino, pero bueno, lo quiero tratar aquí, tiene algún pequeño escrito del modo de conservar tabaco. Algún experimento que él hacía, de cómo conservar el tabaco para que durase más, etc. Bueno, esto es como una anécdota. Y con respecto al convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa, este es un convento, lógicamente en este caso femenino. Pues dentro del convento de la Purísima Concepción de Villaviciosa tenemos, a través de su regla y de la documentación de la comunidad, cómo se perceptúa pues, el trato de las religiosas enfermas, la organización de la enfermería y alguna cuestión de este tipo. Por ejemplo, se perceptúa que se permita la entrada en la clausura, es decir, la parte del convento que estaba vedada al público, a los seglares, al resto de las personas, pues se permite la entrada en la clausura del médico o del cirujano para la atención de las enfermas que precisasen sus cuidados médicos, aunque siempre se perceptúa que tiene que estar el médico acompañado de la madre superiora o de una hermana para velar por el decoro, ¿no? Por si pasa algo. Perfecto. Esto está todo reglamentado en la documentación. Vamos a seguir avanzando. La orden de predicadores o la orden de Santo Domingo, los dominicos, ¿no? Pues en Asturias solo tienen dos comunidades, la masculina de Oviedo y la femenina de Cangas de Tineo. Bueno, Cangas de Tineo en esta época sería la actual Cangas de Narcea. Con respecto a la comunidad de Oviedo se ha perdido mucha documentación, entonces poco se puede decir, más que sabemos que tenía botica, que estaría bien atendida, pero poco más porque no queda mucha documentación o yo no he podido en parte acceder. Es muy interesante, y aquí hay anécdotas y cosas curiosas, el convento de Nuestra Señora de la Encarnación, de Cangas de Narcea, el de las dominicas, que se funda en el siglo XVII y llega con vida, es de esos pocos monasterios históricos que llegan con vida a la actualidad. Aquí yo me he encontrado la comunidad donde hay una mejor atención médica para toda Asturias. Y vamos a comentar todas las principales evidencias de esa atención médica.
Bueno, lo primero que voy a comentar, casi es un poco entrar dentro del terreno del anecdótico, pero como es simpático, lo quiero contar. En torno al año 1698, aproximadamente 40 años después de que se funda la comunidad, hay un caso de posesión demoníaca de 3 de las dominicas de la comunidad de Cangas de Tineo. Bueno, hasta aquí bueno, ya llama la atención, pero bueno. Estas hermanas dominicas poseídas se las refiere en la documentación como enfermas espiritadas, las cuales las curó su capellán a base de exorcismos. Bueno, enfermas y se las curó con exorcismos. Pero bueno, no me quiero quedar en esto. Lo interesante es que hay un caso muy curioso que va a llevar a que, vamos a decir, que la atención de todo el planeta, casi podríamos decir, porque hasta el siglo XVII inclusive, y XVIII también, pero bueno, ya un poco en un retroceso, la monarquía española pues tenía posesiones, pues como sabéis, en América, en Asia, Filipinas, etcétera, un montón de territorios, ¿no? Entonces digamos que por un espacio de un año, digamos que el foco de atención se centró en esta comunidad, ¿no?, de dominicas de Cangas de Nacea. ¿Por qué? Tenemos un rey que es que es Carlos II. Como sabéis, esto me imagino que lo sabéis, bastante conocido, fruto de esas políticas matrimoniales de las casas reales, de querer emparentar entre sí para que en las mismas familias, en las mismas dinastías reinen o haya políticas o matrimoniales, pues hace que se casen entre primos y esos, o hermanos, ¿no? Bueno, estos lazos de consanguinidad tan fuertes hacen que todas esas monarquías europeas estén emparentadas entre sí y que den ya hasta signos físicos de ese deterioro, porque como sabéis, esa consanguinidad tan elevada sobre todo hace que sea más fácil que se reproduzcan ciertas enfermedades. El deterioro físico de la dinastía de los Austrias es evidente. Aquí tenemos en primer lugar a Carlos I de España, V de Alemania, Felipe II, Felipe III, bueno, es vamos hacia abajo, es el mismo estos dos. Felipe III, Felipe IV y ya llega el extremo ya que es el de Carlos II, ¿no?, que tiene un retraso mental evidente, le costaba mucho hablar, casi no consiguen que sepa firmar con su nombre para la documentación oficial, tenían que casi ayudarla a caminar, cosa que se disimula en los retratos de la época. Tenía un grado de enfermedad muy notable, fruto de esa política de casarse entre familiares dentro de su dinastía. Eso lleva a que, bueno, esté pues aquejados de muchos males. Un mal muy principal era que no podía engendrar, no podía tener hijos. Eso lleva a una crisis que lleva a que cuando Carlos II fallezca, pues haya una guerra que dé como resultado que acceda al trono la dinastía de los Borbones. Por eso entra, porque Carlos II no tiene descendencia. Bueno, pues en la época se achacaba a que no es que tuviese una enfermedad de por sí el rey, sino que estaba hechizado. Carlos II la hechizaba. Era que él estaba así por culpa de que algún brujo o bruja le había introducido hechizos y entonces había que liberar al rey. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el capellán de las dominicas, capellán y confesor Álvarez Argüelles, tenía amistad o relación con el confesor del rey, Fray Froilán Díaz. Y entonces ambos llegan a una teoría que es que esos demonios que tienen las dominicas de Cangas de Nacea son los mismos demonios que tiene el rey. Entonces, lo que le pide el confesor del rey al capellán de las dominicas es que interrogue en esos rituales de exorcismo a esos demonios de las dominicas para que le digan qué le pasa al rey. Y van a estar en esto pues un año, desde 1698 a 1699. Hay que decir que cuando se entera de esto el obispo de Oviedo, Tomás Reluz, bueno, se echa las manos a la cabeza y dice que se para hacer eso, que no tiene sentido. Pero como aquí venían pues la autorización de estos rituales de exorcismo y de estos interrogatorios venían del confesor del rey, bueno, pues al final
tiene que hacer un poco la vista gorda. El caso es que en eso se tira un año. ¿Qué lleva a eso? Bueno, pues interrogaban a los dominicas para que el demonio que tenían dentro les dijese que le habían hecho al rey. Bueno, aquí esto entra dentro del terreno ya un poco de lo jocoso la risa, ¿no? Pues que se llegan, esos demonios de las dominicas llegan a decir que esos males que tiene el rey se lo habían introducido a través de un pocillo de chocolate en el cual habían echado los huesos de un ajusticiado, bueno, una sarta de cosas, ¿no? Y entonces se le aplicaban, o le intentaban aplicar al rey una serie de remedios para curarlo. Entre ellos se le efectuaban parte de ciertos rituales que están dentro del exorcismo. Se le daba a ingerir o a beber aceite bendecido, y otra serie de cosas que, bueno, entrarían dentro ya del terreno del que casi, bueno, nos sacarían unas horas. Pero, como digo, pues digamos que las dominicas pues tienen un poco, están en el foco, ¿no? de la época debido a esa supuesta relación con los demonios que teóricamente tenía Carlos II, que no tenía demonios. Bueno, acabamos esto, y ahora vamos a la parte más seria, ¿no? ¿Qué evidencias tenemos respecto a la atención médica en la comunidad de dominicas de Cangas de Narcea? Bien, pues tenemos un manual para la atención médica en la enfermería de la comunidad del siglo XIX, que nos relata cómo estaba organizada la enfermería, cómo debía ser el oficio de las enfermeras, cómo debían tratar a las enfermas, con un grado y un lujo de detalle que nos muestra cómo la atención a las enfermas era muy buena. Además, tenemos un recetario del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, de la comunidad de dominicas, en el cual se establece cómo se han de preparar ciertos medicamentos, qué elementos naturales llevan, cómo hay que prepararlos, hervirlos, cocinarlos, etcétera, para que den el resultado, y cada receta viene con el visto bueno, la aprobación de la priora, la superiora, certificando que esa receta es válida. Aparte, en la comunidad de dominicas, a mediados del siglo XVIII, llegó a tener 4 y 5 profesionales de la atención médica ex profeso para ellas. Todas estas evidencias nos demuestran que las dominicas de Cangas de Narcea era la comunidad asturiana donde mejor atención médica había. Y dicho esto, vamos a ir acabando. La Orden de Monjas Agustinas Recoletas, en el convento del Santísimo Sacramento y Purísima Concepción de Gijón, un nombre muy largo, he encontrado alguna evidencia relacionada con la atención médica que es curiosa. Por ejemplo, como sabéis, en las elecciones de priora, de la comunidad, de la superiora, se hacían por voto democrático. En todas las órdenes religiosas se hacía así. Se introducían habas blancas o negras en una urna. Habas blancas eran voto positivo, habas negras negativo. Pues bien, se establece que hay que llevar la arqueta para que puedan ejercer su derecho al voto las hermanas enfermas de la comunidad, y se las lleva hasta la enfermería. O sea, que se vela por el derecho al voto de las hermanas enfermas. Bueno, es un pequeño detalle que es curioso. Respecto a la Compañía de Jesús, solo tuvieron el convento y colegio de San Matías de Oviedo. Pues vemos cómo en la comunidad, desde el siglo XVI, en el que se funda, hasta 1767, en que se expulsan a los jesuitas, siempre hubo en la comunidad varios hermanos que estaban dedicados a la atención médica. Alguno boticario, farmacéutico, alguno enfermero, entre otras cosas. En resumen, podría daros los datos y por fechas, pero bueno, no quiero aburriros. En cuanto a la Orden de Nuestra Señora de la Merced, se ha perdido mucha documentación, y de lo poco que se conserva es compras de medicamentos para la botica a finales del XVIII y principios del siglo XIX. Y vamos aquí a lo que nos interesa, ya que estamos en grado, ¿no? Hablar de la orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, bueno, es hablar de una orden ciertamente militar y hospitalaria. Pero hay que decir que la podemos meter en el libro porque es una orden religiosa. Las órdenes militares y hospitalarias también son reconocidas por la Santa Sede como religiosas. Los caballeros de la orden eran caballeros, eran militares, pero a la vez eran frailes, eran religiosos atados por los 3 votos monásticos.
Y como sabéis, en Asturias tenemos un total de 2 señoríos de la orden. El de San Juan de Leña Pañada en Grado y el de San Juan de Arenas en Siero. Hay que decir que la orden se establece en Asturias en el siglo XIII para la atención del peregrino. Si en Tierra Santa defienden al peregrino que va a los santos lugares, en Asturias se asientan en varios puntos del Camino de Santiago, a su paso por Asturias, para defender a esos peregrinos. Y van a fundar un monasterio, un albergue y un hospital de peregrinos para la atención de los mismos. Llegan, se les atiende, se les da cobijo y además los que están enfermos se les ayuda a su curación. Por tanto, hay una vinculación con la atención médica clara. Además, quisiera decir que el 8º prior del priorato de San Juan de Leña Pañada en Grado, Fray Juan de Chávez, era además un afamado médico, es decir, había estudiado medicina, y por eso lo traigo a colación. Aparte de esto, quisiera destacar brevemente que cerca de aquí, a unos 3 kilómetros, hay un hospital para la atención de leprosos, una malatería, la malatería de San Lázaro de Cabruñana. Hay que decir que en principio no se sabe quién la fundó, pero parece que tiene cierta vinculación con la orden de San Juan de Jerusalén, porque yo encontré un inventario de mediados del siglo XVI en el que se autoriza a un fraile de la orden a arrendar o vender los bienes de esa malatería. Si tenían facultad para arrendar o vender los bienes, es que poseía algún tipo de control sobre la malatería de Cabruñana, y por eso yo digo que está o puede estar vinculada a la orden como bien. Bueno, esto es una fotografía de lo que queda de la... la iglesia se tiró, solo quedó la zona del ábside, que se utiliza como capilla de ese cementerio, ¿no? La capilla de Santa María Magdalena de Cabruñana, en Grado. Vamos acabando. Como os comenté antes, a finales del XIX llegan a Asturias una serie de congregaciones religiosas que se van a dedicar a la atención de los más necesitados y a la atención médica. ¿Cuáles son? La Sociedad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las Siervas de Jesús y la Caridad, y las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo. Estas 3 congregaciones llegan a finales del siglo XIX y tienen fundaciones en varios sitios de la región. Por ejemplo, las Siervas de Jesús y de la Caridad tienen 3 centros en Gijón, uno en Villaviciosa y uno en Avilés. Os podría decir cuáles, pero no tengo ganas tampoco de extenderme y aburriros en eso. Y vamos a llegar ya a unas conclusiones finales que me gustaría destacar, que es lo principal que yo quisiera sustraer del libro, que es para mí lo más importante. La medicina monástica, como os comenté, surge de ese conocimiento del saber de la antigüedad médico, ¿no? Que se pone en práctica en las comunidades monásticas. Es un saber médico que llega a ser, vamos a decir, el más importante en la Edad Media, y esto empieza a cambiar a partir del siglo XII, como comenté, pero que en la Edad Moderna se va a desarrollar sobre todo dentro de los muros monásticos. Que en el caso asturiano, las órdenes donde hay mayor atención médica o donde más referencias se ha encontrado es en la orden de San Benito y en la de Santo Domingo. Y aparte de esto, quisiera indicar que todas las actividades que tienen que ver con atención médica en las órdenes religiosas son las que están ahí. Leo por encima: contratación de personal médico, dedicación de algún religioso al oficio de enfermero y farmacéutico, compra de medicamentos, confección de manuales de enfermería y recetarios médicos, etcétera, etcétera. Pero quiero dar algunos datos, porque sí, he comentado como la atención médica en las órdenes monásticas y mendicantes, pero me diréis, bueno, y vamos a compararlo con la sociedad asturiana en general. Pues os voy a dar datos. A mediados del siglo XVIII, en Asturias solo hay 5 médicos públicos. 2 en Oviedo, que es la capital, uno en Villaviciosa, otro en Gijón y otro en Avilés. 5 médicos públicos. Cuando estamos hablando que en estas comunidades hay algunas, un promedio de que suelen tener 2 o 3 personas para la atención médica de esas comunidades. O sea, que vemos que tienen las órdenes religiosas una atención médica buena. Lo que se solía hacer en esa época
es que los concejos que no tenían tantos recursos contrataban un cirujano. Hay que decir que un cirujano en la época era un personal médico, vamos a decir así, de segunda. Digamos, el que tenía más conocimientos era el médico, y entonces los concejos que no tenían tantos recursos contrataban un cirujano para un tratamiento, vamos a decir, básico, y si el cirujano no sabía, tenían que derivarlo a un médico público de esos. Y hay que decir que en siglos anteriores la cosa era mucho peor. En el siglo XVI los médicos públicos, los únicos, estaban en la capital del Principado, en Oviedo, y el estado tan crítico de la atención médica está que en el año 1594 hay que autorizar a que todos aquellos intrusos de la profesión, que ejercen sin título, se les da permiso a que ejerzan la medicina, siempre que lo hagan gratuitamente, dado el mal estado de la atención médica que había en Asturias, daros cuenta. Por tanto, para concluir, podemos afirmar que la atención médica dentro de las órdenes religiosas en Asturias era bueno, y que cuando esos conocimientos o esa atención médica les era solicitada por la sociedad circundante, generalmente solían atender a esas personas por los preceptos cristianos de amor al prójimo y el ejercicio de la caridad. Ya voy acabando, he hecho un resumen muy rápido, espero que no haberos aburrido mucho, y para los que no me conozcáis quisiera pues invitaros a que, para que conozcáis un poco más mi trayectoria, aunque algunos de vosotros ya me conocéis, pues que visitéis mi página web, migueldongil.com, ahí está todo lo que hago está ahí. Y también mi canal de YouTube, donde están todas mis apariciones públicas, o mis apariciones en la televisión, documentales de historia, etc. Os invito a que podáis entrar en ello a través de internet. Y como comentaba antes Álvaro, la revista Tiempos Historiados que dirijo, y yo, como su director, hemos sido nombrados embajador de la candidatura de la cultura sidrera asturiana. ¿Qué quiere esta candidatura? Pues que se reconozca como patrimonio inmaterial de la humanidad la cultura sidrera, que no solo la sidra, sino todo lo que rodea a la sidra, ¿no? Pues se están recabando votos y firmas para que esta candidatura pues siga adelante y se llegue a reconocer este objetivo. Entonces, ya que soy embajador de la cultura sidrera, quisiera invitaros a que entréis en su página web, que es culturasidreraasturiana.com, y ahí os podéis firmar para decir que apoyáis esta candidatura. Es meter vuestro nombre, vuestros datos y dar enviar. Así que os animo a que lo hagáis si queréis, si no, no, porque igual a alguno no le gusta la sidra, bueno, eso ya es muy respetable. Y ya para concluir, nada, deciros que si alguno de vosotros tiene interés y quiere que le firme el libro, pues estaré encantado de hacerlo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.